Este, y me parece que se cumple una de las previsiones que decía el dirigente comunista Larrea, en el sentido de que Desal se transforma y se ha transformado con el paso del tiempo en una empresa financiera, más que la labor propia que debe cumplir. Edesal le va a cobrar el 8% a El Volcán de la recaudación de los impuestos municipales para efectuárselo. Va a descontarse directamente el costo de la luz y le va a transferir el resto. Según Calegaro, el crecimiento de la recaudación va a llegar al 80% de esta manera. Solamente el 19% de los vecinos del Volcán está pagando el agua y el 30% el alumbrado, barrido y limpieza. Otras comunas de las que nosotros hemos consultado sobre la aplicación del acuerdo que se llegó con Edesal y que fue homologado por el Superior Tribunal de Justicia nos indican que todavía no han hecho lo suficiente para pasarle la información a Edesal. Entonces uno piensa, entonces a lo mejor la baja recaudación que tienen los municipios es porque no hacen las mediciones que tienen que hacer para salirla a cobrar, porque si las tuvieran hechas ya se lo hubieran pasado a Edesal para que cobre, ¿no es cierto? Pero me llamó la atención la aseveración de Calegaro y en eso estamos trabajando en este momento en la producción, porque él sostiene que todas las ciudades de la provincia además van a pasar a ser clientes de Edesal para cobrar las tasas. Y entonces habló de la ciudad de San Luis, que dice que según la información que le dio a Edesal también va a firmar con ellos para que haga la recaudación de las tasas. La de Villa Mercedes, Justo de Arac, la Villa de Merlo y La Punta. Así que Edesal se transformará entonces en una cobradora de los impuestos y de las tasas municipales. Me llama la atención. Los datos del tiempo y voy a la nota. Bueno, la temperatura actual en la ciudad de San Luis, datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional, indican 18 grados 7 décimos la temperatura, humedad 59%, la presión 931 medida en hectopascales y el viento del sector norte a 9 kilómetros por hora. Bueno, ¿tratará o no tratará el Senado el proyecto de ley de presupuesto en segunda revisión después de las nuevas modificaciones que le introdujo diputado? Es lo que se planteaba Verónica Miranda hace rato cuando nos daba el anticipo de lo que podría acontecer en la legislatura. Le hemos pedido al doctor Francisco Guiñazú, que es abogado, bueno, ustedes saben, ha sido concejal de la ciudad, pero además ha sido siempre muy estudioso del derecho, y es profesor en la Universidad Católica de Cuyo, que nos explique cómo funciona el tema de la doble revisión en el caso del presupuesto, según las previsiones constitucionales de la provincia. Pancho, buen día. Gracias por atenderme. ¿Qué tal, Mario? Un placer volver a hablar contigo. Bueno, muchas gracias. Hace mucho tiempo que no hablamos. Así es. ¿Cómo funciona esto? Digamos, cada vez que va el proyecto de ley de presupuesto a una cámara, ¿estas las pueden revisar de manera indefinida? ¿Cómo es? Claro, yo creo que, en primer lugar, creo que es muy importante destacar, ¿no?, que debe serse muy celoso con el resguardo de los procedimientos parlamentarios a los fines de la sanción de una ley, y más aún cuando se trata nada más y nada menos que de la ley de presupuesto. En este caso, digamos, estamos frente a una situación compleja, inclusive que puede generar alguna polémica, pero te adelanto cuál es mi opinión sobre esto. Yo creo que bajo ningún aspecto puede abrirse la posibilidad de la modificación del proyecto de origen que aprobó la Cámara de Diputados. Es hay que tener presente que acá vino un proyecto del Poder Ejecutivo a la cual la Cámara de Diputados le introdujo modificaciones, luego fue al Senado, que también le introdujo modificaciones, vuelve a la Cámara de Diputados, y allí a la Cámara de Diputados se le abrían dos opciones.
o aceptaba las modificaciones que le impuso el Senado como Cámara Revisora, o bien ratificaba el proyecto de origen que había aprobado la Cámara de Diputados. Y es acá donde se produce el problema, porque la Cámara de Diputados acá no ratifica el proyecto de origen, sino que le introduce nuevas modificaciones a su propio proyecto que había aprobado. Y acá es en donde creo que se produce una fricción de orden constitucional, porque esto no está previsto. Y ahora le envía esta situación al Senado, y el Senado está frente a una situación compleja al momento de tener que resolver esta cuestión. Yo creo que el vicio central está dado en esto, o sea, que no existe la modificación de la modificación. O sea, la Cámara de Diputados bajo ningún aspecto pudo, cuando le mandó el Senado el proyecto revisado, bajo ningún aspecto podía utilizar esta tercera opción de modificar su propio proyecto. O ratificaba el que había aprobado o tomaba las modificaciones que le había hecho el Senado, pero no estableció un nuevo proyecto con nuevas modificaciones que le impuso en la última sesión. Y esto es un temita que no es menor, porque ahora, reitero, el Senado va a tener que tomar una decisión sobre esto, y no sé qué actitud irá a tomar, pero me parece que el Senado tendría que devolverle este proyecto a la Cámara de Diputados para que resguarde el orden constitucional que le establece un procedimiento a seguir en cuanto al tratamiento legislativo. ¿Y esto ocurriría con cualquier ley? Esto ocurriría con cualquier ley, porque inclusive la ley de presupuesto que establece tiene una norma especial, pero la verdad es que la norma especial, que es el 139 de la propia Constitución, tampoco hace mención, no es tan específica, por lo tanto debemos interpretar que hay que aplicar la norma general, que es la que se aplica para todas las leyes, que es un poco la que le estoy explicando ahora, la del 132. Entonces, yo creo que acá se ha cometido un error. Entonces yo tenía un error de concepto, porque yo pensé que, por ejemplo, suponte que vamos a legislar sobre el uso de los pantalones cortos. Sanciona diputados, va a senadores, digamos, para ser un tema importante. Sí. Va a senadores dice que tiene que ser 2 centímetros más corto, lo manda a diputados, y diputado dice que tiene que ser 3 centímetros más largo, ya no podría. Claro, ahí es donde creo comete el error la Cámara de Diputados. Ahí la Cámara de Diputados tenía dos caminos: o tomaba las modificaciones que hizo la Cámara Revisora, o ratificaba su propio proyecto de origen, pero no volver a introducir modificaciones, porque inclusive esto abre la compuerta para que esto sea indefinido. Claro. O sea, así no se resolvería nunca. Y acá hay una situación que es muy importante, Mario. Cuidado con esto, porque específicamente, esto sí, en relación al presupuesto, si el mismo no es aprobado dentro de los 70 días corridos, queda automáticamente aprobado el proyecto que vino de origen. Bueno, por eso, si ahora no lo aprueban, la que va a quedar sancionada como ley es el proyecto original del Poder Ejecutivo. Exacto, o sea, si acá pasan los 70 días corridos y no se resolvió el tema del presupuesto, no sé cómo estaremos con los días. Estamos ahí, estamos por vencer. Porque desde el momento en que se presentó, que ingresó a la Cámara de Diputados, hay que contar 70 días corridos. Sí, desde que toma estado legislativo, y toma estado legislativo en la primera sesión de septiembre. Así que estamos cerca de los 70 días. Bueno, fíjese a la situación que se ha llegado con esto, que es un proyecto sin duda cruzado por la política interna, y yo creo que acá la oposición tendría que haber tenido un resguardo mayor sobre esto, porque verdaderamente se está abriendo una compuerta en el análisis que es muy peligroso. Es decir, por eso yo decía en un comienzo que hay que ser muy celoso, muy cuidadoso, muy respetuoso de los procedimientos parlamentarios para la aprobación de las leyes, porque en definitiva todas las leyes tienen un impacto muy fuerte en la comunidad. Entonces, en esto no se puede estar improvisando, sino que tiene que estar claramente establecido, y por supuesto que nuestros legisladores tienen que también ser muy celosos de todo ello para evitar estas contingencias que se pueden llegar a producir, y en este caso nada más y nada menos que con la ley de presupuesto.
O sea, no es un tema menor, y yo, a ver, espero, lo ideal acá sería que tratar de subsanar este vicio. Yo creo que todos los legisladores, tanto los senadores como los diputados, tendrían que buscar la forma para que en forma inmediata se corrija esto y se reencauce como debe ser. Pero o sea que en tu criterio, Pancho, en tu criterio, Senado debería devolver el proyecto a diputado, sin tratarlo, devolverlo, y para que diputado ratifique la primera sanción, la primera modificación, o o le dé sanción con la modificación del Senado. Exacto, eso es lo que tendría que hacer, porque esas eran las opciones que tenía la Cámara de Diputados. No tenía posibilidad de volver a introducirle modificaciones, porque sería, digamos, un corsi recorsi que puede no acabar nunca. Entonces, yo creo que esto es un error que a veces los deseos de responder a coyunturas políticas hace de que no se resguarden lo que son los procedimientos parlamentarios, y este es un error, y un error grave, en la cual que puede llevarnos a que terminemos con el proyecto original, el que presentó el Poder Ejecutivo, que termina aprobado ese. Ajá. Bueno, ese sería un tema, Pancho, pero tengo otro tema más que te quiero consultar, si me esperas un minuto, por favor. Sí, sí. 8 de la mañana, 21 minutos, 18 grados 7 décimos la temperatura actual, humedad 59%, el viento del sector norte a 9 kilómetros por hora, cielo despejado en la ciudad de San Luis. Estamos en Nada Secreto aquí en Radio Universidad. Estamos conversando con el doctor Francisco Guiñazú. Lo estamos consultando a propósito de cuestiones constitucionales vinculadas con el presupuesto, pero también con otro proyecto de ley, que es la ley de paridad de géneros, que obtuvo ya media sanción en la Cámara de Diputados y que está a consideración de la Cámara de Senadores. Esta mañana leí una declaración de mujeres de la matria latinoamericana, Mumala, que reivindica que se haya aprobado en la Cámara de Diputados el proyecto de ley, porque dice que es el camino para conseguir una sociedad más justa y equitativa, ya que las mujeres participantes en la política estamos aportando a la transformación social, dice. La ley de paridad de género lo que establece es que se deben alternar hombres y mujeres, mujeres y hombres, en las listas de candidatos. ¿Y tienes también una observación de naturaleza constitucional en esto, Pancho? Sí, también hay una fricción constitucional clara en esto. A ver, nuestra Constitución claramente dice en el artículo 23 que no hay otra condición, que no sea la idoneidad para el acceso a los cargos públicos. No habla de sexo, habla de idoneidad. ¿Y de esto qué implica? Que puede ser el 100% mujeres también. A ver, ¿por qué esto de un cupo? No entiendo esto lo del cupo. Es decir, la Constitución y el constituyente fueron muy claros, sin otra condición que la idoneidad. Esto es lo que establece la Constitución. Yo creo que, es más, me parece con toda sinceridad y por toda mi experiencia política acumulada durante estos últimos años, que efectivamente la mujer hoy es protagonista. Con el solo hecho de cuando uno va y recorre y habla, toca los timbres, habla con la gente, verdaderamente la que aporta, la que responde, es la mujer. Muchas veces no me ha pasado a mí personalmente esto, pero yo creo que también inclusive la mujer puede hoy ocupar la mayoría de los cargos, no el 50%, mucho más. Acá lo que creo que es importante es que las personas que ocupen estos cargos de representación sean verdaderamente idóneas. Y es acá en donde los legisladores creo que también tienen que tener un resguardo, ser muy respetuosos de las normas constitucionales. Es decir, con esto de subirse al discurso de moda, hace que decir, bueno, decimos esto y porque es lo políticamente correcto, lo políticamente conveniente, pero nos estamos olvidando de la Constitución, nos estamos olvidando de la idoneidad como parámetro para ocupar los cargos públicos. Yo creo que en esto, digamos, no es que me moleste, sino que me parece que los legisladores tienen que tener más cuidado con estas cuestiones,
porque el principio de representación política se nutre de la idoneidad, o sea, todos los representados, o sea, nosotros, ¿qué es lo que queremos? Es tener los mejores representantes, más allá de que si son hombres, mujeres o lo que sea. Yo quiero tener los mejores representantes para que verdaderamente podamos vivir mejor. Yo creo que de esto se trata. Muchas gracias por atenderme, Pancho. Me dejas hacer un pequeño cierre, Mario. Sí. Esto pasa, básicamente creo, ¿no? Porque los controles de legalidad, y particularmente en la provincia de San Luis, están absolutamente desarticulados. Es decir, yo creo que hay organismos que básicamente debieran cumplir estos controles de legalidad, como en el caso de la Fiscalía de Estado. Nunca he escuchado que la Fiscalía de Estado se haya opuesto o haya cuestionado algún acto de administración. Por el contrario, el fiscal de Estado anda paseando con el gobernador avalando todas sus políticas, y él tiene una función específica, que es la de ejercer el control de legalidad, y no lo ejerce. El titular del Ministerio Público Fiscal, o sea, el Procurador General de la provincia, que tendría que ser un organismo autárquico con autonomía funcional. Bueno, la realidad es que no la tiene y tampoco ejerce el control de legalidad, y por lo tanto jamás hemos escuchado en San Luis que haya cuestionado algún acto de administración. Sí, entonces, el último fue el PT Teliceda, una claro, vez, es lo único que tengo yo recuerdo. Sí, pero era porque se había peleado con el ministro de gobierno, no era porque estaba, o sea, la motivación era otra. No era constitucional. Claro, no era constitucional, el problema era personal. Ajá. Entonces, yo lo que creo es que los controles de legalidad son centrales, y me parece que esto es la gran deuda pendiente que tenemos, y que al no existir tenemos estos otros inconvenientes, que después empezamos a aprobar normas que tienen fricciones constitucionales, los jueces que no ejercen el debido control de constitucionalidad, que también es otro aspecto. Estamos viviendo una situación institucionalmente pobrísima. Mira, y esto para los legisladores, que es muy importante que se estén a la altura de las circunstancias. No se puede seguir tolerando que el Superior Tribunal de Justicia siga legislando a través de acordadas. Esto es un bochorno. Mira, por ejemplo, y el Código de Procedimientos Civiles. Ajá. Hoy día está cruzado por acordadas del Superior Tribunal, que tienen más importancia que la ley. Hoy en San Luis, en vez de aplicarse la ley, que es el Código de Procedimientos Civiles, se aplican las acordadas del Superior Tribunal. Esto es primario. O sea, no son fallos, son acordadas. No, son como normas. Claro. Del Superior Tribunal, que tienen más valor que la ley. Entonces, está todo patas para arriba, y es precisamente porque no existe un control de legalidad. Los jueces tampoco lo ejercen. Hace 10 días atrás, estuve en Mendoza, representando precisamente a la universidad, en la escuela, se ha puesto en marcha la Escuela Cuyana del Derecho Procesal, que va a llevar el nombre de un hombre de Mercedes, que es José Ramiro Podetti. Sí. Esto lo pongo en cobre, no sé si ya se ha difundido, pero bueno, esto lo aprobamos la semana pasada. Y se habló de este tema. Pero claro, en Mendoza, por ejemplo, ellos tienen su propio código, un código moderno que han puesto en marcha el año pasado, y sobre esa base se están dictando acordadas, pero obviamente para asegurar la ejecución del código, que es una ley. Acá no hay ley, acá la ley son las acordadas del Superior Tribunal, y esto los legisladores lo consienten. Uh-huh. Mire, yo el año pasado, como universidad, presentamos un proyecto a todos los poderes constituidos de reforma integral del código, que es un código que responde a los parámetros modernos. Sí, sí. Y bueno, ni siquiera un dictamen de comisión, nada. O sea, seguramente va a terminar perdiendo el Estado legislativo, y seguiremos con un código como todas las tiene más de 100 reformas, años. ¿no? Como todas las reformas que se han propuesto. No, pero todas las reformas que se han hecho al código son parches que lo único que han hecho es complicarnos la vida. Uh-huh. Entonces, ¿sabe qué es lo más triste ver? Por ejemplo, que el Superior Tribunal de Justicia hasta lo hacían público, haciendo los códigos. Entonces, ¿los legisladores dónde están? Pancho, muchas gracias por atenderme. Muchísimas gracias. Un abrazo y saludos a todos. Buen día. Francisco Guiñazú, abogado, ex concejal de la ciudad.